Hoy te voy a contar la historia de un emperador romano, que se creía un luchador de la WWE, pero versión antigua. Su nombre era Cómodo, y gobernó Roma en el siglo II. Pero lo suyo no era la política, era el show. Cómodo amaba tanto los combates de gladiadores, que decidió ser uno. Sí, el emperador romano. Entraba a la arena vestido como Hércules, con una piel de león, una espada, y cero vergüenza. Pero aquí viene lo divertido. Todas sus peleas estaban arregladas. Literal, les pagaba a los gladiadores para que se dejaran ganar. Y no solo eso, también mataba animales desde la distancia con flechas, y se daba créditos como si hubiera peleado cuerpo a cuerpo. En su cabeza, era invencible. Y hasta llegó a cobrarle al imperio una fortuna cada vez que ganaba una pelea. Un narcisista con presupuesto ilimitado. Eso sí, su ego le duró poco. Al final, fue asesinado en una conspiración por sus propios aliados, cansados de sus locuras. Así que sí, Cómodo fue el primer campeón invicto de las peleas. Imagínate esto, estás en una plaza, y de pronto alguien empieza a bailar sin parar. Ok, es raro. Pero luego se le une otra persona, y otra, y de repente, decenas de personas bailando como si no pudieran detenerse. ¡No puedo dejar de bailar! ¡Por favor! ¡Para, por favor! ¡No puedo controlarme! ¡Uy, sí! ¡Saque calor energético de la cocina! ¡Sí! No es broma, esto pasó en Francia, en el año 1518, en Estrasburgo. Una mujer, llamada Frau Trofea, comenzó a bailar sin música y sin motivo aparente. Pero lo raro fue que no podía parar. Bailaba día y noche, y en el transcurso de una semana, más de 400 personas se unieron. Fue una epidemia de baile real. Y lo peor, algunos murieron, por agotamiento, infartos o derrames. Literal, bailaron hasta la muerte. La causa, nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que fue histeria colectiva. Otros culpan a un hongo alucinógeno que crecía en el pan. Y algunos religiosos pensaban que era obra de un demonio. ¿La solución? ¿Prohibirlo? No. Los líderes de la ciudad contrataron músicos para que la gente bailara a gusto. Así que ya sabes, la próxima vez que sientas ganas de bailar sin razón, no lo hagas en exceso. ¿Has escuchado de alguien que no piensa con la cabeza? Pues esta historia, literalmente lo llevó al siguiente nivel. En 1945, en Colorado, Estados Unidos, un granjero llamado Lloyd Olson quiso preparar la cena. Agarró a una gallina, le cortó la cabeza, y la gallina no solo no murió, sino que siguió caminando como si nada. Se llamaba Mike, y no vivió unos minutos, ni unas horas. Vivió 18 meses sin cabeza. ¿Cómo es posible? Resulta que el hachazo no fue del todo certero. Le dejó parte del cerebro intacto, justo lo suficiente para que pudiera caminar y mantenerse con vida. Lloyd, al ver esto, no la cocinó. Le dio de comer con un gotero directamente por el cuello y la llevó de gira por Estados Unidos. Mike se volvió famoso, salía en periódicos, revistas y hasta ganó el apodo de Mike, el pollo sin cabeza. Lo mejor es que generaba más dinero vivo que cocinado. Sí, un pollo sin cabeza que se convirtió en celebridad. ¿Y si te dijera que una mujer en Estados Unidos adoptó a su propio novio adulto? No, no es un error. Lo hizo para heredar su fortuna sin pagar impuestos. Esta es la historia de Sandra Atkinson y Chester Garland, una pareja con una diferencia de edad de más de 25 años. Él era un millonario retirado y ella, su joven pareja. Querían casarse, pero había un problema. Si lo hacían, las leyes fiscales del estado les quitaban una buena parte de la herencia de él. Así que encontraron un hueco legal. En lugar de boda, Sandra lo adoptó. Legalmente, Chester se convirtió en su hijo. Y así, cuando él falleció, pudo heredar millones como su madre adoptiva. Lo más loco es que fue completamente legal. Y aunque suene como algo salido de una serie de Netflix, esto pasó de verdad. El amor es raro,
pero el sistema legal, a veces, lo es más. ¿Te imaginas ir caminando y de pronto encontrar un lago totalmente rosa? No es Photoshop, es real. Se llama Lago Hillier y está en Australia. Y sí, su color es rosa chicle natural. Todo el año, aunque lo saques en un vaso o una botella, sigue siendo rosa. Los científicos descubrieron que este color se debe a unas bacterias llamadas Dunaliella salina y a unos microorganismos que viven en su agua súper salada. Estas criaturas sueltan un pigmento que tiñe el lago como si fuera pintura líquida. Pero tranquilo, no es tóxico, no es peligroso, solo es una joya de la naturaleza. Eso sí, está prohibido nadar ahí, porque es parte de una reserva protegida. Pero puedes sobrevolarlo en avioneta y ver el contraste. Rosa brillante rodeado de bosque verde. Y el mar azul a un lado. 3 colores, un mismo lugar, y 0 filtros. Imagina esto, te levantas, haces café, y antes de que te lo termines. Una guerra ya empezó, y terminó. Así fue la guerra anglo-sansiberiana. Y sí, duró solo 38 minutos. Todo comenzó el 27 de agosto de 1896, cuando el sultán de Zanzíbar murió. Su primo, Khalid, se declaró nuevo sultán sin pedirle permiso a los británicos. Y los británicos no eran fans de que alguien les llevara la contraria. Le dieron un ultimátum: ríndete antes de las 9 de la mañana. ¿Y qué hizo Khalid? Pues se atrincheró en el palacio con casi 3.000 hombres. A las 9:02 de la mañana, los barcos británicos abrieron fuego. Bombardearon el palacio, hundieron su yate y destruyeron su artillería. En 38 minutos, todo había terminado. El sultán huyó, los británicos ganaron, y la historia registró la guerra más corta de todos los tiempos. Literalmente hay siestas que duran más que eso. ¿Te imaginas caminar por un pueblo y sentir que estás viendo doble? No es tu vista, ni un error en la Matrix. Estás en Codigny, el pueblo de los gemelos. Este lugar está en India, y tiene un misterio que desconcierta a científicos. La mayoría de los niños nacen de 2 en 2. En un pueblo con poco más de 2.000 familias, hay más de 500 pares de gemelos registrados. Eso es casi 6 veces más de lo normal, y no hay una explicación clara. Ni el clima, ni la alimentación, ni la genética local logran justificarlo del todo. Incluso cuando las mujeres del pueblo se mudan y tienen hijos fuera, siguen teniendo gemelos. La gente lo ve como una bendición, y también como un desafío. Los maestros se confunden en clase, los vecinos saludan al gemelo equivocado, y hasta los carnés de identidad generan errores. Así que ya sabes, si quieres tener gemelos, múdate a Codigny, donde es muy probable que los consigas. ¿Sabías que hay un pingüino que tiene más rango militar que muchos humanos? Se llama Sir Nils Olav, y es brigadier del ejército noruego. Sí, un pingüino, condecorado, con uniforme, y todo legal. Todo empezó en 1972, cuando la Guardia Real de Noruega visitó un zoológico en Escocia y conoció a un simpático pingüino rey. Les cayó tan bien, que lo adoptaron como mascota oficial del regimiento, y lo nombraron soldado honorario. Pero ahí no paró la historia. Cada vez que los soldados volvían, lo ascendían. De soldado, pasó a sargento, luego a teniente, y así fue subiendo, hasta llegar a brigadier. Hoy en día, Nils Olav, el tercero con ese nombre, inspecciona las tropas, desfila con ellos, y hasta tiene su propia estatua en el zoológico de Edimburgo. Y lo mejor, el rey de Noruega lo aprobó oficialmente. Así que sí, en Noruega hay un pingüino con más autoridad que tú y yo juntos. ¿Alguna vez has tenido una semana tan mala que parece imposible de superar? Bueno, escucha esto. Un hombre japonés llamado Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a 2 bombas atómicas. Era 1945. Tsutomu estaba en Hiroshima por trabajo, cuando el 6 de agosto, el cielo se iluminó. Estados Unidos había lanzado la primera bomba nuclear de la historia. Tsutomu sufrió quemaduras graves y quedó temporalmente sordo, pero logró sobrevivir, y al día siguiente, regresó a su ciudad natal, Nagasaki. 3 días después, cayó la segunda bomba, y Tsutomu también sobrevivió. La probabilidad de vivir eso es casi imposible, pero él lo logró. Vivió hasta los 93 años, y pasó sus últimos años hablando contra las armas nucleares.
Así que la próxima vez que digas, este no fue mi día, recuerda que hubo alguien que literalmente vivió los 2 peores días de la humanidad, y vivió para contarlo. Imagínate una casa, tan resistente que podría enfrentarse a Godzilla. En Tokio, existe la llamada Blue Box House, diseñada por el arquitecto Mayumi Miyawaki en 1971. Fue construida para aparecer en la película Godzilla vs. Megalon como el laboratorio del inventor protagonista. La casa es un cubo gigante flotando sobre un acantilado, con formas geométricas y colores brillantes, azul y verde. La textura y materiales de concreto muestran una estética dura y contundente, casi de fortaleza contra monstruos. En la película, la usaron para escenas de persecuciones, explosiones y efectos especiales mientras Godzilla y sus oponentes destrozaban todo a su paso. Hoy, la Blue Box House sigue ahí, privada pero reconocible. Su arquitectura y su función en la saga la convierten en un ícono de arquitectura y cultura pop. Es perfecta para los fans que quieren ver un pedazo real del mundo Godzilla. Una vez un hombre viajó hasta otro continente colgado del tren de aterrizaje de un avión. No es una película, esto pasó en la vida real. En 2021, un avión de carga despegó desde Sudáfrica rumbo a los Países Bajos. Un vuelo de más de 11 horas. A bordo iban pilotos, mercancía y un pasajero escondido en un lugar impensable. Este hombre viajó en la rueda del avión. Sí, en el compartimento del tren de aterrizaje, a más de 10.000 metros de altura, con temperaturas de hasta menos 50 grados Celsius. La mayoría de las personas no sobrevive más de una hora en esas condiciones. Pero él lo logró. Cuando el avión aterrizó en Ámsterdam, los trabajadores del aeropuerto lo encontraron. Vivo, deshidratado, congelado, apenas consciente, pero vivo. Hasta hoy, no se sabe con certeza cómo logró soportarlo. Pero su historia pasó a los libros como una de las formas más extremas de inmigración y supervivencia. ¿Eres fan de los conejos y te gustaría estar en un lugar rodeado de ellos? Bueno, déjame decirte que existe un lugar donde podrías, y se llama Okunashima, en Japón. Pero muchos la conocen como la isla de los conejos. Literalmente está llena de conejitos. Saltan por los caminos, se acercan a los turistas y viven completamente libres. Pero, ¿de dónde salieron? Bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial, la isla era usada como fábrica secreta de armas químicas. Sí, armas. Los conejos fueron llevados para hacer experimentos, pero cuando terminó la guerra, las instalaciones se cerraron y los conejos quedaron sueltos. Y como no había depredadores, se multiplicaron como conejos. Hoy, Okunashima es un lugar pacífico, con ruinas abandonadas, caminos tranquilos, y cientos de conejos que te rodean sin miedo. Eso sí, los locales piden que no se los moleste, y que solo se les dé alimento aprobado, porque esta isla no es un zoológico, es su hogar. La silla eléctrica ha sido de las formas más famosas de ejecución a criminales, saliendo en películas y siendo reconocida como una de las formas más humanas de terminar con un criminal. ¿Pero cómo fue que se inventó? Un dentista fue quien propuso por primera vez ejecutar personas con electricidad. A finales del siglo XIX, un hombre llamado Alfred P. Southwick, que además de dentista era inventor, presenció un accidente donde un hombre murió tras tocar un generador eléctrico. Y pensó, eso fue rápido, ¿y si lo usamos para ejecutar criminales? Así nació la idea de la silla eléctrica, presentada como un método más humano que la horca. Southwick desarrolló los primeros diseños, y en 1890 se hizo la primera ejecución eléctrica en Nueva York, la de William Kemmler. ¿El resultado? Un desastre. Kemmler tardó más de 8 minutos en morir, sufrió quemaduras horribles y el olor a carne quemada invadió la sala. La prensa lo llamó un acto de tortura disfrazado de justicia moderna. Pero a pesar del escándalo, la silla eléctrica fue adoptada en varios estados de Estados Unidos. ¿Crees que tu trabajo es malo? Bueno, el trabajo de esta persona era recibir un cañonazo directo en el estómago. Eso hacía un hombre llamado Frank Cannonball Richards en los años 20. Frank era un artista de circo y feria, famoso porque podía soportar golpes brutales. Primero empezó dejando que la gente lo golpeara en el estómago. Luego subió la apuesta. Dejaba que hasta 3 tipos lo pisaran.
Después lo golpeaban con mazos de demolición, y cuando eso ya no sorprendía a nadie, se disparaba un cañón de verdad, un cañón cargado con una bola de cañón de 45 kilos. Y Frank lo recibía directo en el pecho, hasta 2 veces por show. Dicen que repitió esto más de 150 veces en su carrera. Y lo increíble es que nunca sufrió fracturas graves. Aunque, claro, terminó con dolores de espalda y costillas por el resto de su vida. Frank se retiró, pero su historia quedó como uno de los actos más locos y extremos del circo antiguo. ¿Te gusta tanto dormir que 8 horas te parece poco tiempo? Pues déjame decirte que no eres nada comparado con los caracoles que pueden dormir hasta por 3 años. Y no es que sean flojos, es pura supervivencia. Cuando el clima se pone demasiado seco o caluroso, los caracoles entran en un estado llamado estivación. Básicamente, es como una hibernación, pero para resistir el calor y la falta de agua. Sellan la entrada de su concha con una capa dura y delgada. Bajan su metabolismo casi a cero y se quedan ahí, durmiendo. Este sueño puede durar no días, ni semanas, sino hasta 3 años seguidos. Cuando vuelven las lluvias, el caracol se despierta, rompe su sello y sale como si nada, listo para seguir arrastrándose por el jardín.